¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva capital minera, por supuesto, en vivo y en directo para comenzar y analizar las situaciones que se han dado en los últimos días. La tecnología nos permite estar a este tipo de distancias y además cada programa que hemos ido avanzando me va sorprendiendo más desde los estudios porque vamos incorporando nuevas cosas, nuevas temáticas. Pero lo cierto es que ha sido una semana bastante movida dentro de ello lo que ha ocurrido con este famoso 10%, ¿cierto? Que comenzó a tomar fuerza hace un par de meses cuando ya algunos parlamentarios aludían a una necesidad, ¿cierto?, de buscar fondos para la clase media o hacerlo de manera más equitativa posible, que llegara a la mayor cantidad de gente en el país. Tuvo una previa bastante dura, ya ha estado prácticamente resuelto, ya el presidente de la República incluso ha mencionado que mañana va a cierto, dar el vamos a este proyecto de ley que estaba ahí incluso en algunos minutos con un posible veto, ¿cierto? O está con la facultad de vetarlo el presidente, pero él ya ha asegurado que va a dar el vamos, ¿cierto?, a esta iniciativa que ha sido votada de manera contundente, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Alta y ratificado durante esta jornada. Para eso y mucho más vamos a conversar con Wilfredo Araya como cada día o como cada capital minera, ¿cierto?, de Golden Investment, el vocero de esta tremenda empresa. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto saludarte. Buenas noches. Hola Carlos, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Buenas noches a todos en sus casas. Mira, antes de que comencemos la conversación, ¿cierto?, de lo que fue la jornada del día de hoy, quiero comenzar, ¿cierto?, haciendo un llamado a la reflexión. En octubre pasado, el país entero se rebeló frente a la injusticia, frente al abuso, frente a la impunidad. Hoy día quiero hacer un llamado a la reflexión para que una vez por todas quienes finalmente cometen delitos, abusos, paguen con la justicia. Justicia, por favor, para Antonio Barra. Wilfredo, bueno, te escucho algo distante, pero dentro de eso entiendo el llamado a la reflexión que haces tú. Ahora, yendo al fondo del tema, vimos las votaciones que se dieron, vimos una situación bien particular dentro del tema político, ¿cierto? Algunos aluden que esto está bastante polarizado, pero lo interesante es que ya debiera comenzar a regir este proceso y quizás en una clase media que necesita mayores recursos, que no ha sido reconocida tampoco por los beneficios que ha entregado al Estado. Hay otro sector que acusa, ¿cierto?, la necesidad de llegar de una manera más amplia. Están viendo las fórmulas que habla de la cuenta RUT. ¿Cómo evalúan ustedes de Golden Investment todo este proceso que se ha vivido? Un poco con varios trastornos, pero que ya vio la luz. Así es, fue en realidad hoy día un día histórico, ¿cierto?, para el proceso legislativo, para el proceso, ¿cierto?, para el sistema, ¿cierto?, de AFP, con esta aprobación que se ratificó en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de retiro del 10% y que finalmente en la jornada de la noche, con la confirmación, ¿cierto?, por parte del presidente de la República, que no había ningún proceso de veto ni envío al Tribunal Constitucional por parte, ¿cierto?, de algunos partidos políticos, como también se en algún momento comentó, y que finalmente sería o será, ¿cierto?, promulgado mañana. A ver, este proceso en términos generales tuvo impacto, ¿cierto?, en el mercado. Lo vimos en el valor del dólar, que está cotizando, ¿cierto?, hoy día en torno a los 770 pesos. Las primeras sesiones, como conversamos, ¿cierto?, la semana pasada, tuvo caída, pero que finalmente en la jornada de ayer, en la jornada de hoy día, repuntó, llegando incluso sobre los 4.000 puntos, ¿cierto?, cotizando el IPSA. Y en ese sentido son justamente los vaivenes que trae el mercado frente a un escenario de incertidumbre y confirmación, que fue finalmente lo que vimos el día de hoy. Medidas por parte del gobierno que se fueron entregando semana a semana, ¿cierto? En menos de un mes el gobierno entregó medidas para la clase media, tratando de mejorar justamente, tratando de llegar a la mayor cantidad de chilenos, ¿cierto?, de clase media, o también, como lo han planteado, tratando también de frenar, ¿cierto?, el proyecto de ley del retiro del 10%. En esta última, ¿cierto?, instancia que ya ingresó, ¿cierto?, con discusión inmediata a la Cámara de Diputados, se baja, ¿cierto?, este ingreso mínimo de 500.000 a 400.000, por lo tanto también se amplía en ese sentido el beneficio por parte del Estado
para el préstamo blando que hemos conversado en programas anteriores. Entonces, finalmente esta discusión ha traído muchos beneficios, no solamente por el retiro que van a poder acceder las personas y que podemos detallarlo para poder reforzar bien a la audiencia en qué va a consistir o cuáles son los pasos a seguir, sino que también las medidas que ha presentado el gobierno se han ido perfeccionando y también están en mucho mejor sintonía que en la propuesta inicial que habían presentado. Claro, ahora este proceso se va a vivir de una manera bastante rauda, entendiéndose que el presidente ya, como bien tú lo señalabas, anunció que mañana va a promulgar esta ley. De allí, ¿cuál sería el proceso, Wilfredo? Tendrían que contar, una vez que salga en el diario oficial, 10 días hábiles para que las AFP puedan pagar, ¿cierto?, a través de un mandato por parte de la persona para que pueda tener los fondos en su cuenta, ¿no? Exactamente, aún queda trámite administrativo, ¿cierto? Que este proyecto tiene que someterse, no a ninguna aprobación, sino más que nada gestión administrativa propiamente tal. Mañana, ¿cierto?, el presidente lo promulga, luego de eso el presidente tiene 10 días, ¿cierto?, para hacer un decreto promulgatorio, y una vez, ¿cierto?, que esté ya emitido el decreto promulgatorio, la Contraloría General de la República tiene 15 días hábiles, estos son 15 días hábiles, ¿cierto?, para asumir el decreto, y una vez que ya la Contraloría General de la República valide como tal la ley, existen 5 días adicionales para que sea publicado en el diario oficial. Entonces, estamos hablando que aún, si se consideran los días hábiles en el plazo máximo que contempla la ley, aún quedan o podría demorarse 30 días hábiles, alrededor de 6 semanas más. Con la disposición que vivimos, ¿cierto?, hoy día por parte del presidente de la República, no creo que se demore, ¿cierto?, este periodo. Perfecto. Oye, Wilfredo, bueno, dentro de este proceso, son esos 10 días hábiles que bien señalabas tú. A ver, manejemos una tabla. Por ejemplo, hay una tabla que se maneja en las AFP por cada 20 millones de pesos que uno puede tener dentro de su cuenta de ahorro, ¿cierto?, para pensionarse, llegaría por lo menos a una pensión de 100.000 pesos. O sea, cada 20 millones de pesos son 100.000 pesos. Es aproximado. ¿Cuál sería el impacto que se podría vivir entendiéndose que las personas van a sacar el 10%? Va a tender a hacer una evaluación respecto quizás a lo cuánto tienen en su cuenta personal, ¿cierto?, individual, cuánto han hecho en APB, pero en general, ¿cuál sería el impacto que podrían vivir, por ejemplo, en una pensión de aquí a los 65 años, una persona que tenga alrededor de 100 millones de pesos? Yo no sé si es la realidad de los chilenos en verdad, yo creo que es mucho menos, pero lo cierto es que a dónde te quiero llevar es si esto va a tener un resorte muy importante dentro de lo que sería el monto final de pensión de las personas. Va a depender de la edad que tenga la persona finalmente para el proceso de pensión. Si son personas que a lo mejor están recién comenzando y que si bien hoy día tienen 20 millones de pesos ahorrados, pero que tienen a lo mejor 30 años y aún le quedan 30, 35 años por cotizar, el impacto en ese caso en particular podría estar alrededor entre el 5 y el 8%. Personas, no obstante, que estén próximas a jubilar, ¿cierto?, con menos de 5 años y que efectivamente realicen el retiro, podría llegar incluso hasta el 20%. Obviamente, ¿por qué? Porque al generar un retiro de esas condiciones, significa que no le va a dar espacio al saldo que quede disponible, ¿cierto?, para poder generar retornos en las inversiones que se puedan realizar dentro del portafolio de inversión que tiene el multifondo de la AFP. Entonces, va a depender del escenario. En el caso de una persona, ¿cierto?, joven, 30 años, que está recién comenzando, que tiene 15, 20 millones, ¿cierto?, ahorrados, o incluso menos, podría, ¿cierto?, tener un impacto alrededor del 5%. Consideremos también que este proyecto se aprueba sin el fondo solidario que se había planteado. Entonces, finalmente, y eso va a ser parte de la discusión de la reforma previsional. Entonces, la reposición de estos fondos queda en el limbo. Hoy día, finalmente, es, sin duda alguna, retiro, por lo pronto, sin devolución,
por parte del Estado hasta que lo contemple pues, la nueva reforma que entraría en discusión ya la próxima semana. Pero como te digo, va a depender de la edad, del saldo y finalmente cuánto va a retirar, porque es hasta el 10%. Uno va a poder hacer la solicitud en relación al monto que uno estime conveniente. Me imagino que todos van a retirar el 10%, pero recordemos que es hasta el 10%. Ahora, van a tener plazos de un año para hacer este retiro. Y lo cierto es que, a lo mejor, yo lo anticipé con la pregunta, Wilfredo, porque está a la disposición de buscar una nueva fórmula para pensionarse en Chile. Hoy día, la verdad, y lo comentamos fuera de cámara, Wilfredo, respecto a las situaciones particulares que se dan respecto a los fondos, cuando las personas fallecen. ¿Dónde quedan esos fondos? Son traspasados a la viuda, pero que ya baja a una carga del 60%. Después hay que ver si es que no está la viuda, vienen los hijos, si es que tienen hasta los 18 años y hasta los 24 que están estudiando también reciben algo de pensión, pero ¿qué ocurre con el resto de los fondos de los trabajadores que lo han hecho durante toda una vida? Entonces, hay varios baches, piedras en el camino, inconformidades. Se podría pensar ya que estamos prácticamente en una finalización de lo que conocemos como AFP o todo este proceso que ha acompañado a los chilenos durante un poco más de 30 años. Sinceramente, Carlos, yo creo que no. Hoy día el AFP, ¿cierto?, sostienen prácticamente el 80% del Producto Interno Bruto. Desaparecer prontamente el AFP significaría, ¿cierto?, un impacto a la economía nacional, ¿cierto?, muy, pero muy fuerte. Y en ese sentido, cualquier transición hacia un nuevo sistema previsional, ¿cierto?, demoraría finalmente para no tener un impacto tan relevante en la economía. En ese sentido, ¿cierto?, el sistema de capitalización individual que hoy día tiene Chile va a continuar. Yo creo que lo más probable, ¿cierto?, y lo que se va a comenzar a debatir es el rol del Estado, que ya no solamente esté presente el Estado, ¿cierto?, a través del pilar solidario o a través, ¿cierto?, de la pensión básica solidaria, sino que más bien el rol del Estado activo durante todo el proceso de cotización, ¿cierto? Que no solamente aparezca, ¿cierto?, cuando se te acaba el saldo o para complementar la pensión que producto de la baja cotización que realizaste en tu vida laboral. El discurso, yo creo, en el Parlamento se va a comenzar a realizar justamente en el rol del Estado, pero desde nuestro punto de vista, hacer desaparecer las AFP como sistema propiamente tal, traspasarlo a un nuevo sistema administrado por el Estado o cualquiera sea la fórmula, significaría finalmente un riesgo importante, porque recordemos que hoy día el modelo de la AFP, podemos estar o no de acuerdo con ello, pero el modelo de AFP sustenta en el 80% del Producto Interno Bruto, y hacer una transición de estas características con el peso y que tiene en nuestra economía podría ser muy, muy fuerte en términos de impacto. Ahora, respecto a lo que decías tú, Carlos, ¿qué pasa con esos fondos cuando, por ejemplo, se comienza, ¿cierto?, con la pensión? El titular, ¿cierto?, el pensionado recibe su pensión, en el caso, ¿cierto?, de fallecimiento, viene la pensión de sobrevivencia, que en este caso vendría siendo para el cónyuge o la cónyuge del pensionado, ¿cierto?, fallecido, pero no es el mismo, como decías tú, monto, sino en un 60%, ¿cierto? Luego también vienen las pensiones en este caso a los hijos, 18 años si no están estudiando, 24 años si están estudiando, y en el caso, ¿cierto?, de que ya no exista, según el decreto ley 3.500, en algunos casos puede llegar a ser los padres, ¿cierto? Pero si ya obviamente no existe esa figura, constituye herencia, ¿ya? Y en ese sentido, la modalidad de pensión en Chile, recordemos que son 2 por retiro programado, 3 en verdad, retiro programado, renta vitalicia y una complementación, ¿cierto?, que vendría siendo como renta vitalicia con renta temporal. En ese sentido, todas las líneas, ¿cierto?, tienen que acogerse al decreto ley 3.500 para que finalmente el beneficiario, en este caso sea pensión de sobrevivencia, hijos, ¿cierto?, y finalmente herencia en el caso de que no se constituye esta línea o estos beneficiarios que dicta el decreto ley 3.500. Yo creo que ha estado falente ahí, por ejemplo, estos
AFP dentro del discurso, del canal comunicativo o el desarrollo de campañas comunicacionales para informar bien a sus afiliados respecto a cómo funciona este proceso. Yo creo que la gente se va enterando a medida que va cumpliendo la edad, que va viviendo las distintas situaciones, y creo que ahí ha faltado un poco de orientar, comunicar, enseñar a la sociedad en general. No deja de ser importante lo que señalas tú, hacer desaparecer un sistema de la AFP hoy día, donde se concentra el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso obviamente podría desestabilizar el país, la economía nacional, y es donde no queremos llegar. Yo creo que hoy día Chile tiene que enfrentar los años venideros de manera post-pandemia, enfocado a recuperar las fuentes laborales, que dentro de la industria, lo vamos a estar conversando un ratito más con CITES, investigación y desarrollo, para analizar también lo que se viene fuertemente con China. Wilfredo, bueno, el proceso se ha llegado quizás a esta instancia, faltan los datos administrativos, los procesos administrativos, la promulgación de la ley, y de allí ya viene el otro proceso, que es cómo se va a pagar esto. Lo más idóneo dicen que sea a través de la cuenta RUT, que se hace un comparativo también a cuando se hizo la devolución, ¿cierto?, del papel higiénico, que se hizo a través de este mismo formato. Entonces son las temáticas que hoy día se están planteando. Lo más idóneo desde la perspectiva de ustedes. Sí, a ver, lo importante finalmente es que las personas puedan tener el dinero lo más rápido posible en sus cuentas. 13 millones de chilenos tienen cuenta RUT, por lo tanto finalmente esa es la vía más rápida, ¿cierto?, para poder llegar. Ayer mismo se aprobó en el Senado, ¿cierto?, la opción de que mientras estaban discutiendo justamente se hace esta irrupción para poder autorizar que el posible retiro, que hasta ese momento era, hoy día ya lo confirmamos, sea depositado a cuenta RUT, ¿cierto?, sin tope en depósito, ni tampoco con comisiones, ¿cierto?, de giro. Entonces, existen distintas modalidades. Van a poder, ¿cierto?, hoy día la SUBER ya oficiaba, ¿cierto?, a las distintas AFP, para que puedan habilitar, ¿cierto?, el sistema de depósito a través de APB, sistema de depósito a través, ¿cierto?, de cuentas 2, o a través, ¿cierto?, de transferencias bancarias como cuenta RUT o la cuenta bancaria que uno pueda registrar. Van a haber distintas fórmulas. Finalmente, hoy día lo importante es que las personas, una vez que acudan, ¿cierto?, a las AFP, puedan hacer la gestión de forma remota, puedan recibir el pago de forma electrónica. No olvidemos que estamos, ¿cierto?, en pandemia. Entonces, con esta noticia, ¿cierto?, que recibimos, ¿cierto?, no exponerse, ¿cierto?, a poder retirar el 10% a una AFP, porque finalmente las aglomeraciones para recibir este beneficio podrían terminar, ¿cierto?, siendo peor. Entonces, hoy día finalmente la Superintendencia, mencioné, ofició a todas las AFP para que puedan, a través de sus páginas web, a través de los medios de comunicación y de sus distintas plataformas, orientar, ¿cierto?, a los afiliados, a los pensionados, cómo poder hacer este retiro. Hoy día me preguntaban, ¿cierto?, si un pensionado iba a poder retirar su 10%. Sí, lo contempla, como finalmente quedó en el proyecto de ley, lo contempla, pero también me preguntaban aquellos pensionados que estén jubilados, ¿cierto?, por las dos opciones, por renta temporal y por renta vitalicia. Efectivamente, pero solo la parte, ¿cierto?, de renta temporal, aquella que está afecta, ¿cierto?, a la AFP. Aquellos pensionados que están con renta vitalicia, ¿cierto?, recordemos que cuando uno se pensiona por renta vitalicia, los dueños de ese fondo finalmente son las aseguradoras. Entonces ya no es finalmente propiedad, en este caso, del pensionado, sino que de la aseguradora, y esas personas lamentablemente quedan fuera de este proyecto de ley porque no tienen, ¿cierto?, ni son dueños de esos fondos previsionales. Estaba viendo hoy día distintas columnas que empezaron a aparecer de distintos análisis macroeconómicos, y ya se habla, ¿cierto?, que podría este retiro impactar positivamente el Producto Interno Bruto, recortándolo hasta un 5%. Estamos hablando, ¿cierto?, de que recordemos que en el capítulo anterior hablábamos que el Producto Interno Bruto para este año de Chile se estimaba alrededor del menos 7%. Estamos hablando que alrededor podría caer, ¿cierto?, solamente al menos 2%, en el mejor de los escenarios, considerando que los 15.000 millones puedan ser inyectados
a la economía, y que también sumado a que ayer o antes de ayer la Dirección de Presupuesto mencionaba, ¿cierto?, que el impacto fiscal de este proyecto podía significar los 6.000 millones de dólares. Recordemos también que de ese potencial retiro va a ser el 19% devuelto a través del IVA. Entonces, finalmente, el impacto, ¿cierto?, fiscal se reduce por lo menos a los 3.000 millones de pesos y no a los 6.000 también, como había planteado la Dirección de Presupuesto, porque parte de eso se devuelve al fisco a través de los distintos tributos que vamos a tener que pagar. Así pues, bueno, sin duda un proceso histórico que obviamente nos queda por llamar a la responsabilidad, que ocupen de la mejor forma estos fondos cuando sean integrados a sus cuentas personales, ¿cierto?, para que puedan hacer el gasto, resguardarse de la mejor manera, pagar las cuentas, tratar de salir de las deudas. Sabemos que no son montos tan exuberantes la mayoría de los chilenos, así que ocuparlos de la mejor forma. Wilfredo, como siempre queremos agradecer este detalle, la información. Golden Investment siempre muy atento al desarrollo económico de nuestro país, así es que nada más que agradecerte y encontrarnos en 7 días más para seguir analizando estos y otros procesos que se están viviendo en nuestra región y en nuestro país. Así es, pues, Carlos, gusto conversar contigo, saludo a todos en sus casas, que estén muy bien. Que te vaya muy bien, buenas noches. Bien, nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Este proceso que se ha vivido, obviamente, que tiene bastantes aristas, quedan procesos todavía, o quedan trámite administrativo, como decía Wilfredo, hasta que podamos tener una fecha exacta y la forma de pago, que es lo que se viene ahora, donde lo más idóneo. Concuerdo con Wilfredo, es la cuenta RUT lo más idóneo. Nos vamos a la pausa, volvemos.